Buenas noches a todos. Metis Asesores les da la bienvenida y muchísimas gracias por su preferencia. Este es un webinar gratuito, el cual Metis Asesores lo que desea es informarles sobre el taller que tenemos para la implementación de la norma 241 SCA1 2021 para la fabricación de dispositivos médicos. Están con nosotros Miguel Ángel Villaseñor. Hola, Buenas Miguel. noches. Buenas Es noches, uno de Lili. nuestros especialistas. Tenemos a José Raúl Flores. Mucho Buenas gusto. noches. ¿Cómo Buenas estás, Raúl? noches. Buenas noches. Y tenemos a Muy Rocío bien. Alatorre y una servidora, Liliana Reyes. Nosotros cuatro componemos el equipo, el cual va a estar integrado para la realización y la elaboración del taller de dispositivos médicos. La finalidad de estos webinars es que ustedes conozcan cuál es el contenido de este taller. Y si ustedes ven, se llama de la organización al cumplimiento regulatorio. Estamos convencidos de que la organización es un tema muy importante para la implementación de la norma. Las empresas deben contar con una muy buena organización, toda vez que sin ella no sería posible cumplir con las disposiciones que nos establece la norma 241. Asimismo, durante el proceso de esta semana estaremos viendo el análisis de riesgo. Vamos a estar viendo también los temas de, pues, cuáles son los desafíos que tienen las empresas para poder, para las buenas prácticas de fabricación y, por supuesto, el marco legal de todo esto que nos da y que nos va a ayudar para comprender el por qué tenemos que cumplir. En esta ocasión, Miguel Ángel nos va a hablar del tema de la organización que tenga que ver con el cumplimiento regulatorio. Miguel Ángel Villaseñor Ruiz es consultor de la firma de Metis Asesores y profesor catedrático de la Escuela de Negocios de Alto Nivel de la Universidad Panamericana de Guatemala. El enfoque principal de la consultoría es el desarrollo organizacional y su cultura, incluyendo, entre otros temas, el desarrollo del liderazgo creativo, la facilitación para la innovación, la gestión de la experiencia del cliente y del empleado, y el coaching creativo de los negocios, desarrollado en empresas como Ford, Keming, Merck, Strategic Impact Solutions, Danone, entre otras. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en empresas internacionales como Merck. También ha sido 17 años profesor en el Tecnológico de Monterrey, socio consultor en IDEA, Dry Clean USA, Ford Motor Company. Es ingeniero mecánico con maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano, acreditado en Cultura Organizacional por Human Synergies, certificado en Change Management por ATD Education, certificado en Innovation of Products and Services. Como verán, Miguel tiene muchísima experiencia, todo lo que tenga que ver con la cuestión organizacional, y es por ello que él nos va a hablar del fortalecimiento empresarial, la importancia que tiene para el cumplimiento de esta norma. Miguel, bienvenido y pues muchas gracias y te escuchamos. Muchas gracias, Lili. Sean bienvenidos todos. En realidad, esta va a ser una rica conversación, así es que espero que tengan su café preparado, estén cómodos y que podamos empezar entonces a platicar. Y ya lo decía Lili en esta parte de la organización. Y qué interesante palabra, porque habla de cómo nos organizamos y eso habla desde la parte mental. ¿Y por qué hago referencia a esta parte? Porque hago referencia a la parte empresarial y hago referencia ahora al líder y estemos a lo mejor haciendo una semblanza, cada uno de ustedes, de sus organizaciones, de sus propias empresas, porque de alguna manera tenemos a nivel mundial el 99.8% de las organizaciones son pymes y toda organización comienza con un sueño de un líder fundador o líderes fundadores, que normalmente puede ser uno, pueden ser dos, y desde ahí es cómo empieza a organizarse. Y entonces, algunas de las cosas que platicábamos en el grupo, nosotros decíamos qué importante es empezar con la calidad.
Y la calidad empieza con ese gran sueño de los líderes fundadores. Y entonces el inicio de todo se da en una mente brillante y se da en una mente además muy valiente. De ahí iniciamos entonces con esta parte de lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, el propósito y objetivo que quiero transmitir en esta parte de inicio de lo que va a ser el taller es: queremos proveer una metodología que permita medir y evaluar los beneficios de una operación de negocios, cualquiera que sea, pyme, grande, y por supuesto hablamos de las organizaciones excelentes como son las suyas. Y de ahí el planteamiento va en el sentido de que la excelencia es un camino, no es un estadio, porque de alguna manera vamos descubriendo y se van haciendo descubrimientos, y entonces lo que estamos buscando es integrarlo en el transcurso del caminar organizacional. Y por supuesto que esté sustentada en las normas oficiales mexicanas. En este caso estaremos hablando de la norma 241. Y lo que queremos decir entonces es que si está sustentado desde el inicio en estas bases de las normas mexicanas, que ya Rocío tendrá mayor oportunidad de conversar con ustedes en esta riqueza del porqué de todas las normas, pero con certeza nos ayudan a crear nuestro sueño, nuestros productos, nuestros servicios desde el concepto de calidad. Y entonces, el otro punto que queremos es apoyar y facilitar la mejora de procesos a través de un acercamiento estructurado y holístico que nos permita identificar y evaluar el desempeño actual. Y entonces tenemos nuestra medición actual contra las mejores prácticas, contra el sueño o contra esa cultura que les hablaré yo ahora, ideal desde la perspectiva de ustedes en la organización. El otro punto que queremos es identificar y desplegar potenciales mejoras a través de resaltar las mejores prácticas demostradas dentro de cada tópico o ladrillo. Y ahorita estaremos hablando, ¿por qué menciona Miguel Ángel este concepto de ladrillo o de brick? Ahorita entraremos un poco más adelante. Y el otro punto será acelerar los procesos de cambio a nivel individual y organizacional. Y entonces vuelvo al principio. Si estamos hablando de una organización creada por un líder fundador, y entonces vamos creando líderes dentro de la organización y, por supuesto, todos y cada uno de los colaboradores que conforman nuestra empresa, nuestra organización, son total y fundamentales para el logro de este sueño. Hacemos una intersección, hacemos una coincidencia de sueños y desde ahí podemos crear más cosas. Y por último, promover estar compartiendo y desarrollando el aprendizaje organizacional. Y entonces decíamos, si no aprendemos del pasado, tendemos a repetirlo. Y entonces, si no logramos como personas, como individuos, en realidad comprometernos en ese aprendizaje, y no estoy hablando de ser perfectos, ¿qué más quisiéramos? Pero para eso ya está la inteligencia artificial en el sentido de hacer robots, ¿no? Y estamos ahorita en esta era, pero en realidad nosotros somos los que creamos los robots, ¿no? Esas mentes brillantes que están fortaleciéndonos, pero de alguna manera siempre tendremos esa posibilidad de error, pero también yo diría que más allá de conceptualizarlo como error, es más como la oportunidad de seguir encontrando la calidad y la innovación y las nuevas posibilidades en ese avanzar, en ese arriesgarnos, en ese atrevernos. Ahora decimos en la parte de innovación,
Si te vas a equivocar, hazlo bien y hazlo pronto. Y lo que queremos transmitir en esa parte es: haz un prototipo del nuevo producto, hazlo pronto para que de alguna manera puedas compartirlos, por supuesto, con los usuarios y que retroalimenten. Y entonces, desde esa perspectiva, es decir, no estamos logrando la perfección en ese dispositivo al inicio, en el prototipo, pero nos está permitiendo el aprendizaje desde esa parte del prototipo. Y entonces desde ahí, se hace enorme las posibilidades de poderlo hacer más rápidamente y más adecuado a las necesidades de nuestro cliente. Bien, empecemos entonces con la parte del abordaje. Y esto es lo que le llamamos el Operational House of Excellence. Y la parte operacional, entonces, de esta casa de la excelencia nos permite que ahora sí, como decíamos, de los ladrillos o bricks, ir construyendo esta casa. ¿Cómo la construimos? Con certeza, la parte más importante de poder construir una casa de excelencia, una organización, está dada por la gestión de la gente, la gestión de las personas. Hoy más que nunca venimos reconociendo el concepto de gestionar a las personas y ahorita estaremos entrando todavía en más detalle y más profundidad en el concepto amplio, rico de lo que es gestionar de las personas. Y eso habla desde las políticas de recursos humanos, del desarrollo de los líderes, de la parte de lo que es el desarrollo y la capacitación, ¿no? Cuando hacemos esas contrataciones y ya tenemos a nuestro personal, el poder establecer objetivos, la parte de cómo es que vamos a establecer nuestro reconocimiento y recompensas, el liderazgo que queremos en nuestra organización y el valor de la supervisión en cada uno de los puntos de control y de trabajo. Y por supuesto, la comunicación, que la comunicación, recordemos, es la forma de ser de las personas, porque nos comunicamos lo que somos. Entonces, desde ahí está la comunicación y desde ahí entonces está el sentir de los líderes, de los fundadores y de los líderes de la alta dirección, pero siempre en esa comunicación está el colaborador que con su contribución de ideas, de estarlo viendo día a día, lo que están logrando, ellos hacen posible la calidad, ellos hacen la calidad. De ahí entonces centraríamos en la gestión de la producción y todo lo que conlleva la gestión de la producción, la parte de la gestión de el abastecimiento, la parte de cadena de suministro dentro y fuera de la organización. Esto es un flujo continuo. Ven cómo actualmente estamos teniendo impacto a nivel mundial, tanto por lo que fue la pandemia y lo que ha sido ahora, desafortunadamente, la guerra entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania. Y esto impacta en la parte de la producción y con certeza el suministro de aquellos materiales requeridos en nuestra organización. De ahí tenemos también la gestión de la tecnología y de los productos. Entonces, en esta parte y más en dispositivos médicos es toda esta parte de la gestión. Después vendrá la gestión del cambio y en la gestión del cambio, claro, cada uno de nosotros estaremos entrando en más detalles de nuestra materia. Y aquí resalto la parte de los valores, y no los valores nada más
como lo que ponemos en un enunciado, en un libro o en un póster, sino el llevar a cabo, el vivir esa parte de los valores, el comportamiento de liderazgo, generar un lenguaje común y hacer una gestión del conocimiento, como decíamos, ¿no? De ahí estar desarrollando las mejores prácticas. Y recuerden, dependiendo del tamaño de nuestra organización, las mejores prácticas las podemos tener en casa. Y en esta casa de la excelencia, entonces podemos estar visualizando si tenemos diferentes empresas, diferentes sitios o sites que le llamamos a nivel nacional o a nivel internacional, y entonces desde ahí poder hacer esta parte de las mejores prácticas. Con certeza el benchmarking y la transformación de nuestras técnicas. Y de ahí, vean, podemos entonces poner y aderezar el techo con la parte de manejar nuestros objetivos, nuestras metas. Y ahí está la parte de la estrategia operacional o de la operación, los sistemas de gestión de toda la organización, la parte de el manejo de las mejoras o la gestión de la mejora continua que estamos hablando, y la información de los sistemas. Y entonces estos sistemas de información nos van a decir a toda la organización qué está sucediendo afuera, qué está sucediendo en el interior. Entonces, vean cómo esta casa de la excelencia nos permite visualizar realmente cómo es que estamos logrando la calidad, y para ello implica precisamente la gestión de todos estos elementos, pero ladrillo a ladrillo, ¿no? Persona a persona, es que logramos esta gran casa de la excelencia. Eso es en términos generales el concepto, y desde aquí es que cada uno de nosotros podemos ir construyendo nuestra propia casa en nuestras propias organizaciones. De hecho, si lo viéramos desde la perspectiva de la Casa de la Excelencia para la norma 241, empezaríamos de igual manera por esta parte de la gestión de las personas, ¿no? Y en este sentido, vean cómo empezamos ya a aterrizarlo desde la parte de la NOM 241. Y aquí me gustaría en esta conversación compartir con Rocío, que de alguna manera tiene mucho más experiencia ya específicamente en esta parte de la norma 241. ¿Cómo ves esta construcción de la Casa de la Excelencia, Rocío? Mil gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Mira, me parece esencial. Esta norma tiene una estructura distinta a muchas normas y sin duda a la norma, a la 241 que está vigente, que por cierto te platico. Fíjate que en diciembre, les comento a todos, en diciembre del año pasado se publicó esta modificación a la norma y entra en vigor en mayo, es decir, ya las organizaciones que son todas las empresas que producen dispositivos médicos, deben haber estado ya implementando una serie de medidas para poder afinar y cumplir con esta norma. Entonces ya se fue, prácticamente estamos a un año de que se publicó y dio 18 meses. Entonces, esta norma para poderla comprender, porque reitero, quizá mañana hablaremos a más detalle, y por supuesto con Raúl y Liliana, podrán decirnos en qué es distinto, pero con relación a la norma actual. Pero el énfasis de esta norma es que las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos están permeadas desde el primer momento hasta el último momento por la organización. Es decir, la organización tiene que abrazar desde el más alto nivel, desde el líder más alto, hasta el trabajador que ocupe cualquier posición durante la producción, durante la venta o durante las finanzas,
todo aquel que esté trabajando al interior de una empresa que hace dispositivos médicos tiene que estar alineada a la calidad. Y para ello, antes creíamos que la norma la implementaba un área, la implementaba prácticamente producción. Decíamos, le toca a producción implementar. Hoy no. Hoy, como tú lo señalaste, desde la gestión de las personas, los sistemas de gestión de la calidad, lo particular de gestión de riesgos que veremos mañana, todo lo que es diseño y desarrollo, todo lo que va a ser gestionar el cambio, que son valores, liderazgos, etcétera. La alta dirección y el comité de calidad, desde la primera hasta la última letra de la norma, dicen, para que se pueda implementar esta norma, la organización en su conjunto tiene que tener introyectado la cultura de calidad. Entonces, es trascendental lo que estás mencionando, porque si alguna organización empieza por arreglar esto, acaba con la norma implementada. Es decir, ahora sí es al revés, no es un área la que implementa la norma, sino el conjunto de la organización es la que va a permitir que la norma se implemente. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de explorar, y así se ve, está muy basada la nueva norma en esta propuesta metodológica que nos haces, en donde si ustedes nos dijeran a Raúl, a Liliana, a ti y a mí, Miguel, enséñame en una lámina, todos los elementos de la nueva NOM 241, aquí están organizados a través de este marco conceptual que tú nos estás compartiendo. Gracias por la oportunidad, Miguel. Muchísimas gracias, Rocío. En verdad me hiciste recordar aquellas épocas en que estaba yo como supervisor de línea en Ford Motor Company, y en esa inquietud hacia la calidad entraba yo a la parte de las primeras capacitaciones y estaba yo haciendo las gráficas de control en la línea y me encantaba porque estaba yo con Cano. Era uno de los colaboradores que ponía las puertas y estaba yo verdaderamente impresionado porque la ponía como en 1 minuto 58 segundos y yo decía, wow. Y le platicaba yo sobre las gráficas de control y él me decía, a ver, Miguel, tómate un respiro. ¿Quieres hablar de calidad? Ve y sube a ese primer piso, no aquí en la planta, no aquí en la línea, y sube allá, que allá está la gerencia de calidad. Y como dice Rocío, y bien lo dice, yo le decía acá, no, Cano. Allá podemos platicar, podemos hacer planes, pero la calidad la estás haciendo tú, no la estamos haciendo allá. Allá podemos ver planes, podemos ver mejoras que tú nos puedas estar ayudando. Entonces, en esa parte rica, y gracias, Rocío, por recordarme ese gran momento que vivía yo en ese inicio de mi carrera, decía yo, wow, ¿cómo podemos aprender de nuestra gente en cómo se hace calidad? ¿Cómo es que medían la holgura, dejaban el enrase? Bueno, esta parte, y ahora más que nunca en estos dispositivos y en esta parte tan delicada que viene a ser los dispositivos médicos. Entonces, sí, la idea de esta Casa para la Excelencia es que en una sola lámina podamos ver cómo todos estamos dentro de esa casa, cómo en realidad todos participamos en hacer la calidad, y no es los que están de manera, entre comillas, directa hacia la creación del producto o del dispositivo médico, los únicos que impactan en la calidad, porque entonces, si no lo vemos y si no lo transpiramos todos y cada uno de los colaboradores en la organización, es que no hay un alineamiento. Y eso nos lleva a la parte de esta espectacular lámina que me gusta mucho, de Human Synergistics, y habla sobre la cultura, sobre qué es la cultura. Y entonces en esta parte habría que preguntarse en sus organizaciones, ¿cuál es el enfoque de tu cultura?
¿cuál es el enfoque de tu cultura organizacional? Y decimos, pues no sé si la tenemos. No, seguro que la tienen. Y el punto más importante no solo es si la tienen, sino si la hacemos conscientemente y conscientemente, como vemos en este diagrama, podemos plantear cuál es la cultura ideal que queremos en nuestra organización, y esa cultura ideal se hace a través de un cuestionario que contestan precisamente los líderes y los miembros de la organización. ¿Qué quiero decir? Conformamos nosotros mismos esa cultura ideal. Es un poco Miguel, pareciera que me estás hablando de un poco de la disociación que podamos tener tanto en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Y sí, en realidad, a veces no es solo una dislexia al momento de estarlo verbalizando o diciendo, sino que ya el actuarlo, ya el realizarlo y el actuarlo no como una obra de teatro, sino como un comportamiento observable, se transpira. ¿Y qué quiero decir con el se transpira? Vivo eso todos los días y eso lo vivo y me lo llevo a casa como para yo poder ser mejor persona. Y si logro ser mejor en mi organización familiar, lo puedo hacer también en la organización y viceversa. Entonces, vean cómo desde aquí estamos hablando de nuestras suposiciones, de nuestros valores. Y entonces, desde ahí es cuál es el objetivo, que es la gran misión de nuestra organización, esa filosofía, esas metas y estrategias. Y entonces esto es un planteamiento ideal que hacemos conforme va creciendo la organización. ¿Y contra qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar contra lo que es la cultura actual. Y ese es el otro circunflex, y ahorita entro en el concepto de diagrama de araña, donde hablamos de 3 estilos de cultura y que se va permeando hacia el estilo de liderazgo y que se va permeando hacia adentro. Entonces, lo primero que quisiera resaltar es que ponemos por escrito nuestra cultura ideal en la filosofía, misión, metas, estrategias, valores. ¿Cómo es que ponemos en acción esta parte de la cultura? Lo ponemos a través de nuestras estructuras organizacionales, sistemas, tecnología, y en tecnología entra el diseño del trabajo que se está desempeñando, las habilidades y cualidades. Y entonces aquí es cuando estamos hablando, si es una persona, lo que piensa y dice contra el comportamiento. Y esto de las estructuras y sistemas arrastran un comportamiento en el día a día que de alguna manera con certeza va a impactar a nivel individual, a nivel de grupo y a nivel organizacional. Eso quiere decir que podemos evaluarlo a nivel individual, a nivel de grupo y a nivel organizacional. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, esta parte funciona a través de, en la cultura ideal, lo hablamos, decíamos, a través de la misión y filosofía. Hacemos una articulación de la misión, un enfoque al cliente, y eso lo tenemos que desplegar tanto a través de las estructuras, y aquí hablamos de la influencia total, y la influencia es qué influencia puede tener el director general, el CEO, y también cómo es que se está distribuyendo esa influencia para que el líder, para que el supervisor, para que el operario pueda realmente hacer la parte de su trabajo.
Y entonces aquí tiene que estarse viendo la participación del empleado, de todos los colaboradores. Sistemas, ¿qué vamos a ver en los sistemas? Vamos a ver la gestión de recursos humanos desde la selección, contratación, la formación y desarrollo, el respeto por los empleados. Y desde ahí empezamos a hacer sentir esa misión y esa filosofía organizacional. Y después esas evaluaciones de las recompensas, ¿cómo las establecemos? Que sean imparciales, que haya un uso de recompensas, que si lo establecimos se ejecute. El uso de castigos, y el uso de castigos a veces puede ser el no te llevas ese beneficio. Y en esta parte de la establecimiento de objetivos es que haya una claridad, unos retos, que haya participación, que haya aceptación. Y en eso quiero decir cómo cómo lo desempeñábamos en una de las organizaciones farmacéuticas en la que yo tuve oportunidad de desplegar esa cultura de desempeño también, y en esa parte de decir, va de arriba hacia abajo y va el líder desplegándolo por subgrupos, por cada uno de sus reportes directos, pero tiene que asegurarse que hay una comprensión. Y de esa manera podemos ir hacia la parte de cómo estamos estableciendo o diseñando nuestros propios trabajos, ¿no? Tienen autonomía, tienen variedad, hay una retroalimentación hacia los colaboradores, hay una identidad de la tarea que tienen que desempeñar, hay relevancia en cada uno de ellos y por supuesto que haya interdependencia para que de alguna forma haya esa continuidad de la calidad en el trabajo. Y hablamos de las habilidades y de las cualidades que deben de tener cada una de las personas y hablamos en base al liderazgo, hablamos de la comunicación descendente, ascendente, como lo poníamos en términos generales, que hay en la casa de la excelencia, en el aprendizaje que tenga cada uno de los colaboradores y por supuesto organizacional. Recuerden que lo que queremos es en esta fase, y ya lo decía Peter Senge, que hay que hacer organizaciones que aprendan, que se quede el conocimiento, que se vaya uno de los colaboradores cuando decida retirarse por decisión personal o por decisión de la organización, pero que pueda ir esa persona a enriquecer otra organización porque estuvo aprendiendo con nosotros y que cuando llegue un nuevo miembro a la organización no nos impacte y pueda aprender rápidamente el cómo es que lo hacemos en esta empresa, en esta organización, y eso es a lo que le llamamos cultura. ¿Cómo es que lo desarrollamos aquí en esta parte de la organización? Entonces, con eso podremos estar midiendo cómo lo hacemos, tener una brecha, ya lo estará platicando también Raúl en ese sentido, porque si no tenemos una brecha, si no tenemos a lo que queremos llegar y de dónde estamos partiendo, bueno, difícil va a ser que logremos establecer o podamos lograrlo y en qué tiempo, ¿no? En nivel individual, vea la parte positiva, si decíamos claridad del rol, sé lo que se espera de mí, dicen algunas otras organizaciones, motivación, satisfacción, bueno, la parte negativa, que no haya conflictos en los roles, esto es lo que nos da de riqueza, tener una cultura organizacional, medir el nivel de estrés que tiene la organización y a nivel de grupo lo que queremos es estar viendo cómo se está haciendo la cooperación en cada uno de estos grupos, en cada una de las unidades, para que de alguna manera no haya nichos de poder o no haya, yo pertenezco a esta unidad o a este grupo, sí, pero pertenecemos a un grupo más grande y pertenecemos a esta parte que de alguna manera le llamamos mundo y que estoy seguro que en alguna ocasión y en algún momento iremos impactando más
positivamente. Y de ahí el impacto a nivel organizacional, ¿no? La calidad a nivel organizacional, la adaptabilidad que podamos tener a nivel externa con nuestros clientes, con las nuevas disposiciones, con el nuevo entorno que se va presentando en la organización. Bueno, de aquí es la parte entonces que hablamos de la cultura ideal que queremos lograr y cómo medirla entonces a través de cómo se arrastra a través de las estructuras, sistemas, procesos, tecnología, diseño del trabajo, las habilidades, cómo trabajamos a nivel individual, cómo trabajamos a nivel grupal y por supuesto a nivel organizacional. Entonces, de ahí podemos entrar en ese entorno. Entremos ahora en este punto específico de lo que sería la parte de lo que sería el cómo estamos midiendo y qué estamos midiendo específicamente. Pero me gustaría, Raúl, tú que ves una perspectiva y que tienes una perspectiva a nivel toda la organización por tu experiencia desde la dirección general, ¿te hace sentido? ¿Cómo es que lo visualizas en esta perspectiva? Sí, claro que sí, Miguel. Buenas noches a quienes nos están acompañando. Efectivamente, el tú desarrollar una cultura, y déjenme decirles, tuve la fortuna en la dirección general que tuve durante 16 años, de empezar, de hacer el startup de la organización que me tocó presidir, que me tocó dirigir. Y eso es algo de lo primero que yo creo que tienes que hacer como director general, como líder de la organización. A veces me preguntaban, ¿la cultura depende del líder o el líder de la cultura? Yo creo que es en dos vías. Evidentemente, tú traes tu bagaje de experiencia. Tú dices, en base a las circunstancias, en base a la gente que necesito, a las personas que necesito tener de colaboradores, qué cultura vamos a desarrollar y en base evidentemente también al mercado, que eso es bien importante también, tener el factor del mercado, porque tu cultura te va a ayudar a tener éxito en el mercado, que al final como organización es lo que tú quieres, que esa cultura que tú desarrolles, que debe tener unos valores, que debe tener una misión, que debe tener una visión, que es parte integral de esa cultura, te ayuden a desarrollar y a tomar decisiones día a día, no nada más de la dirección general, sino a todos los niveles. Y les pongo un ejemplo, la cultura de servicio al cliente. Hasta el guardia que cuida la puerta, es importante que tenga esa cultura de servicio al cliente, porque puede constar una llamada que puede significar la llave para tener un pedido de miles o millones de pesos. Y si estas personas no contestan adecuadamente, si no están imbuidas en la cultura de la organización, se van a perder oportunidades. O también el entender la cultura que debes de implementar, que debes de impulsar como líder para poder tener esa realización de las gentes, apoyarlas para que las personas que son tus colaboradores vean ese desarrollo. Claro, todos vemos el dinero, ¿no? Y digo eso, quien lo niegue está mal, pero después del dinero, y digo, y los que tenemos ya muchos años en esto, vemos que también esa parte de ser tomado en cuenta, una cultura como tú pones ahí de autorrealización, es muy importante dejar que la gente se realice, dejar que la gente vea ese camino de superación. Claro, no, nada se regala, ¿eh? Y nadie nos merecemos nada, todos nos lo ganamos. Ojo, eso yo creo que debe ser parte de la cultura. Nadie se merece nada, todo nos lo ganamos. Y eso debe ser un valor universal y entendido, ¿no? Entonces, sí, Miguel, yo creo que cuando tú alientas una cultura de realización a través de los resultados, porque digo, ambas
ambas culturas que tú pones ahí son complementarias, no chocan, porque al final tú necesitas resultados. Para eso estás en una organización, el resultado es las ventas, la ganancia, la utilidad. ¿Para qué? Para que de ahí tú tengas los elementos para hacer crecer la organización. Entonces, Buenísimo. yo creo que sí, es básico tener una cultura bien definida y lo que tú dices, que cada quien sepa lo que tiene que hacer y evitar esos malvados, y perdón la palabra, islas o cotos de poder que se hacen por razones egoístas, razones de falta de capacidad, porque es lo que yo he visto. Cuando alguien se mete en una isla, quiere decir que no es capaz, no se integra en la organización, no entiende su papel en la organización y se mete en una cultura destructiva en vez de una cultura constructiva, de autocrítica, de crítica positiva, de debate positivo, para poder hacer ese crecimiento y ese desarrollo de la organización en la cual está. Buenísimo, muchísimas gracias, Raúl. Fíjense la riqueza de la experiencia que nos transmite Raúl en una perspectiva holística, integral de una organización. Y me encantaba como la parte de lo que nos hacía referencia de el liderazgo se ve afectado por el liderazgo de los líderes y los líderes también afectan la cultura. Entonces, es una parte de tener cuidado, de tener muy presente cuál es esa cultura que estamos fomentando consciente o inconscientemente. Y puede ser que ni siquiera se estén dando cuenta de lo que nos está diciendo Raúl en esa perspectiva de que sea una cultura que sea alentadora y que sea rica. Fíjense, déjenme pasar brevemente a esta parte de lo que es el estilo de la cultura. Y déjenme empezar entonces en esta perspectiva de hablar primero del marco de referencia. Entonces, si lo dividimos en dos hemisferios, el superior hablaría de las necesidades de satisfacción y eso es un poco de lo que mencionaba Raúl en esa perspectiva que bien conoce al ser humano en acción, ¿no? Entonces, fíjense, la parte de arriba estamos hablando de necesidades de satisfacción de las personas y en la parte de abajo estamos hablando de las necesidades de seguridad, de protección, de me veo amenazado y tengo que buscar mi propia seguridad dentro de la organización. Después lo dividiríamos entonces en la parte del lado izquierdo, que es una orientación a la tarea. Y esa parte nos lleva focalizado a hacer la tarea. Y por el otro lado nos lleva a estar orientado a la parte de las personas. Vean entonces, de los tres estilos que estamos hablando o que estamos empezando a hablar, es el estilo constructivo que está en color azul, habla de estar en la parte de necesidades de satisfacción de las personas. Y por un lado, tiene dos perspectivas o dos elementos enfocados a la tarea y dos enfocados a las personas. Hay un equilibrio, lo cual no necesariamente encontramos en los dos otros estilos, que los otros dos estilos estamos hablando de un estilo defensivo, el rojo agresivo y el verde defensivo pasivo. Entonces, tenemos dos estilos de cultura que son defensivos, uno agresivo que es en rojo y otro que es pasivo. Y entonces vean cómo, si entramos a revisar brevemente cada uno de ellos, empezando por
el estilo constructivo, hablamos en esta perspectiva de logros y ahí esperamos que los miembros establezcan objetivos desafiantes, pero realistas y que resuelvan problemas de manera eficaz. Si hablamos de la parte de autorrealización, como decía Raúl también, se espera que los miembros disfruten de su trabajo y produzcan productos y servicios de alta calidad. Si me lo permiten, hablando de alta calidad, lo voy a dejar ahí establecido. El punto de humanista alentador, se espera que los miembros apoyen a otros, que sean constructivos y susceptibles a la influencia de otros en sus relaciones. Puedo yo influir y puedo ser influido. Qué cosa más interesante. Eso quiere decir que si hago la distinción de el valor que yo aporto a la organización y lo tengo claro y estoy consciente de ello, puedo entonces hacer la distinción del valor que agregan otros a la organización y entonces al distinguirlo y diferenciarlo del mío, me puedo enriquecer de él. Y desde ahí entonces es humanista alentador. La otra perspectiva que estamos hablando es de afiliativo y se espera que los miembros sean cordiales, abiertos y sensibles a la satisfacción del grupo de trabajo. Ahí vamos a encontrar la parte de orgullo de pertenencia a la organización. Y de ahí tendremos las otras dos que son defensivos. Uno que puede ser de aprobación y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues espera que los miembros estén de acuerdo con lo que diga el líder. Ganen la aprobación del líder o del cliente interno y sean queridos por los demás. La parte de ser convencional, se espera que los miembros se conformen, sigan las reglas y causen buena impresión. Si hablamos de dependiente, se espera que los miembros hagan lo que se les dice y revisen decisiones con superiores. Si hablamos de evasión, se espera que los miembros pasen la responsabilidad a otros y eviten ser la persona a la que culpar por problemas. Fíjense qué parte más interesante. Entonces, yo no quiero ser culpable, pero recordemos que si yo no soy parte del problema, tampoco voy a ser parte de la solución. Tenemos que abrir la parte de la vulnerabilidad y poder lograr el sí. Entonces no me di cuenta, ya me di cuenta y lo voy a cambiar. Y desde ahí construimos. En la parte de lo que sería el estilo defensivo, agresivo, tenemos la parte de oposición. Y esta oposición es más de nos han educado, nos hemos ido acostumbrando. Y por eso ponemos aquí que se espera que los miembros ganen influencia y estatus por medio de criticar y desarrollar constantemente a los demás. Pareciera que eso es una imagen de estoy siendo de oposición y estoy dándome a conocer. Si hablo de poder, se espera que los miembros se encarguen y controlen a los demás y que tomen decisiones de manera autocrática. Entonces, imagínense el impacto organizacional, la parte competitivo que a veces decimos, bueno, es que tenemos que ser competitivo. Sí, pero en realidad estamos diciendo que se espera que los miembros operen dentro de un marco de ganar, perder, porque si yo soy competitivo, yo gano y tú pierdes entonces y trabajen contra sus compañeros. Fíjense nada más, la competencia está fuera de la organización, no dentro de la organización. Y finalmente, el perfeccionista. Se espera que los miembros no cometan errores, trabajen mucho y sigan todo de cerca. ¿Qué quisiera resaltar en estos puntos? Que si se dan cuenta, cuando hablamos del perfeccionista y entonces que no haya errores, entonces estoy haciendo
convencional a la gente. No me voy a atrever a innovar. Vean los opuestos. Si estoy compitiendo, mejor me voy a la parte de aprobación porque tampoco quiero verme perdedor. Entonces estoy de acuerdo con algunos de ellos. Si es de poder, fíjense el impacto que va a hacer al afiliativo porque me estoy volviendo más autocrático. Si es de oposición, entonces no soy humanista alentador si voy a estar criticando. Entonces, vean esa parte de las proporciones. Si es de evasión, no estoy logrando mi autorrealización, porque entonces yo no quiero ser culpado. Y en la parte de dependiente está, tampoco es de logros. ¿Se dan cuenta? Estoy siendo yo dependiente de los demás. No nos damos cuenta entonces de la cultura que generamos. Esa es la parte de la que queríamos compartir, pero de alguna manera, Lili, me gustaría, tú que ves esa parte a veces fina y legal, ¿cómo ves? Porque se habla como desde las personas, pero también cuando entramos en la normativa hay un porqué de cómo construir. ¿Qué ves tú ahí, Lili? Mira, fíjate que leyendo una de las preguntas que nos hacen aquí nuestros compañeros, dice, ¿en qué porcentaje se ha venido cumpliendo la observancia de la norma en nuestro país? Y ahí me voy a detener porque ahorita voy a seguir a la segunda parte de la pregunta. Fíjate que la norma actual, pues sí, tiene un grado de cumplimiento por parte de las empresas, pero en la experiencia que hemos tenido con Metis Asesores, nos hemos dado cuenta que las empresas no le estaban dando esa importancia a esa cultura organizacional, a esa organización como tú nos lo planteas, y que ahora con la modificación de esta norma se enfatiza muchísimo. Entonces, si bien es cierto que las empresas han venido cumpliendo, pues ahora, pues van a tener que enfocarse más a esta parte organizacional que tú nos has comentado, que es la base. Y no solo van a cumplir con esta norma, la verdad es que van a cumplir con muchas otras, como las de la Secretaría del Trabajo inclusive. Pero esta es básica porque la calidad de los productos que van a fabricar tiene que ver con esa participación de todos. Todos deben de conocer de todo, todos deben de estar al tanto de la organización para que la empresa pues pueda salir adelante. Después viene otra parte que dice, es importante saber cuál es el grado de vigilancia por parte de la autoridad sanitaria para que todas las empresas tengan una competencia leal. Eso es lo más importante. Resulta que dependiendo del grado del cumplimiento que tú tengas, es la competencia que tú vas a tener, no solo a nivel nacional, sino también internacional. ¿Por qué? Porque tú como empresario, al tener una muy buena organización, al tener todo lo que tú nos acabas de platicar, pues finalmente vas a cumplir con toda la normatividad, va a ser así como fácil, va a ser como mantequilla, no van a estar ahí tronándose los dedos de, ¿y cómo vamos a cumplir? Ay, es que la norma dice que tenemos que hacer esto. Ay, sí, pero ¿qué significa todo lo que te dice la norma? ¿Qué significa todo que si el director tiene que estar al tanto de tu sistema de gestión de calidad? ¿Qué significa? ¿No? Entonces, eso me parece que es una parte muy importante. La parte de la normatividad, nos enfocamos más al tema de, es que nos van a sancionar. Y si viene la autoridad sanitaria, y entonces nos va a cerrar. O sea, pues sí, claro, pues es importante, pero lo más importante es que tú tengas esas bases fuertes para que puedas cumplir de la manera más sencilla. Fíjate que me gusta cómo lo dices, Lili, porque fíjate, eso ahorita lo llevaba yo así como, claro, aprendimos a manejar, somos conscientes y ahora que se acercan las fiestas de Navidad, bueno, y queremos degustar y probar una copa de vino o lo que sea, pero si además se nos pasan las copas y nos estrellamos, es como esa parte que dices, ¿no? Es como ahí nos sancionarían y ahí estamos infringiendo, pero todo pareciera como lo que nos dices es, te hace ser una mejor persona, te hace estar leyendo
cómo hacer tu trabajo con mejor calidad para que haya una mayor productividad y con certeza, como decía Raúl, que me encanta, porque yo también tengo que reconocer mi parte mundana de la parte de los ingresos y siempre lo he dicho organizacionalmente, todos queremos ese ingreso, pero haces crecer con un valor agregado a la organización y a la sociedad. Se oye muy bien desde lo que nos comentas y le das un giro a la normatividad, no de, Miguel, contesta lo que te preguntan en una auditoría. Vas a estar diciendo y vas a estar hablando más desde lo que tú haces y de esa autorrealización. Se oye muy bien lo que nos compartes. Claro, así es, Miguel. Y pues bueno, esto es ahora sí que una sola probadita de lo que vamos a ver en nuestro taller. Es una de las bases y de las principales bases de lo que contiene la norma. Voy a hacer, si me lo permiten, hay un comentario que nos dicen, si como empresario con actividades vinculadas con la norma, ¿pueden ustedes asesorarme al 100%? Yo le pediría a Rocío si puedes contestar, o Raúl, ¿quién? Rocío. Claro, con muchísimo gusto. Por supuesto, me encanta la pregunta. Creo que este es el primero de 3 webinars. Mañana me tocará a mí participar y después a Raúl. Es el primero de una triada para que ustedes conozcan. Esta norma, lo dije hace rato, es nueva, es muy novedosa en términos de su concepción. Repito, generalmente decíamos, es un área de la organización la que se encarga de las buenas prácticas o la que se encarga de calidad. Ya nos contó Miguel Ángel, ya nos contó Raúl. No, pues ese es tema del área de calidad, ve con ellos y entiéndete. No, pues eso es tema del área de calidad. Y esta norma se estableció con otra lógica, es decir, la calidad empieza desde la organización, todos los que nos contó hoy Miguel Ángel. Después, una profunda comprensión del análisis de riesgo, que es algo que veremos mañana, adosado o siguiendo varias de las directrices de la CISO, de varias CISO, en particular para gestión de riesgos. Y después veremos temas muy prácticos ya de las buenas prácticas que nos va a informar Raúl. Entonces, por supuesto que podemos ayudar desde un enfoque muy novedoso a la implementación, la correcta implementación de la norma, porque recuerdo, se publicó en diciembre del año pasado con un término de 18 meses para su implementación. Es decir, a todas las empresas que estén fabricando dispositivos médicos les quedan 6 meses, escasos 6 meses, ya se fueron 12 para la adopción. ¿Y cómo es la forma de adaptarlo? La mejor forma de adoptarlo es como estamos ingresando nosotros, conociendo a tu institución, implementando una cultura de calidad, conociendo los análisis de riesgos y con actividades muy prácticas. Entonces, se hacen como diseños a taller o lo que se llama llave en mano para que la organización completa adopte a la norma, de tal manera que sea sin dolor, sin la presión de porque viene la institución y te sanciona, sino por el compromiso genuino y auténtico de abrazar a la norma y a los sistemas de calidad. Por supuesto que lo vamos a hacer, es un equipo muy sólido, ustedes irán viendo en los 3 chats cómo nos complementamos y es una línea que tiene todo lo que es jurídico, todo lo que es organización, todo lo que es análisis de riesgo y todo lo que son los sistemas particulares en las buenas prácticas de fabricación. Con mucho gusto. Muchas gracias, Rocío. Fíjense que tengo una pregunta, esto es muy interesante, que dice, buenas noches, muy interesante los temas expuestos. Tengo una consulta. ¿De qué manera podemos incentivar a las organizaciones para adoptar una cultura de calidad y de mejora continua? Bueno, me gustaría tomar esa pregunta al inicio. Adelante. Y yo diría que la principal forma es conociéndonos. Y conociéndonos es organizacionalmente. Por eso hacemos un diagnóstico. Esto es como la parte de empezar conociéndonos como personas y desde ahí es cuál es nuestra preferencia y nuestra forma de ser. Entonces, sí, la parte de establecer una cultura es conocer
cómo la parte de tus sistemas, estructura, está llevándote los procesos, te está llevando o no a esa parte de la cultura. ¿Qué es lo que estás fomentando? Y esa es la cultura organizacional o actual. Entonces, primero haces un diagnóstico y después de ese diagnóstico es que ves la parte de las brechas y puedes empezar a trabajar directamente en cada una de ellas. Y ese es el mismo análisis que hacemos desde las personas. ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Cómo es que yo puedo hacer las cosas mejor? Y entonces, personas con calidad generan organizaciones con calidad. Así es, Miguel, y pues muchísimas gracias. Como ustedes ven, es un taller que va a estar padrísimo. La verdad está lleno de cosas que yo en lo personal estoy convencida de que no se nos ha dado en todos los demás cursos. Creo que las empresas pueden encontrar muchísima información, aprender muchísimo más y que no solamente sea una sola parte de las organizaciones que tomen este taller, sino también desde los directores, desde todos los que tengan que ver con todo el área, no solo de calidad, sino de toda la organización, porque aquí no solamente es el tema de la calidad del dispositivo médico, sino también la calidad de la organización de las personas. Y con eso, pues creo que damos por terminada esta sesión, a menos que ustedes tengan algún comentario. Raúl, Rocío, ¿tienen algún comentario al respecto? Solo agradecerles a todos los participantes sus preguntas y su interés y con certeza estaremos en contacto con las mensajes que nos manden. Ahí tenemos la información de contacto y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas Rocío. gracias, pues es un tema apasionante y ahí viene la buena noticia. Una vez que uno arregla la casa de The House of Excellence para la 241, la arregla para muchas normas, por eso es bien importante poderlo entender, porque es un análisis metodológico, es un abordaje metodológico, es otra mirada a por qué las buenas prácticas, es de una gran riqueza, es novedoso. No hemos encontrado quién esté haciendo esta aproximación, entonces el remedio y el trapito es una norma difícil, compleja, son pues más de 100 hojas, el que ya las haya leído, todas podría uno confundirse un poco, pero a través de este taller que estamos ofreciendo y de los cursos formales y de la intervención ya muy particular, los ayudamos a sortear toda serie, es como un laberinto para que salgan del laberinto airosos para esta y prácticamente para muchas normas. Gracias. Gracias, Raúl. Claro, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad y poder compartir experiencia, que es de la forma en que uno, como bien decía Miguel, mejora continuamente, es compartir experiencias. Entonces, aquí estamos 4 gentes con experiencia, 4 gentes que estuvimos en la trinchera, 4 gentes que sabemos dónde duele, por qué duele y cuándo duele. Y como bien decía Rocío, es el remedio del trapito. Entonces, eso es lo que les ofrecemos, nuestra experiencia. Los libros son valiosísimos, pero acuérdense que los libros son la experiencia escrita. Muchas gracias. Así es, Raúl, pues muchísimas gracias. Mañana los esperamos nuevamente. Mañana vamos a hablar de la importancia del análisis de riesgo, el riesgo en el sistema de gestión de calidad. Por favor, ojalá estén aquí presentes para que nosotros podamos explicarles y además pues atender todas sus dudas. Muchísimas gracias y buenas noches.